Buenas tardes, mi nombre es Wilmary Vadillo y mi grupo está conformado por José Casadiego, Michelle Aparicio y María Gabriela Figueroa. En este caso nos tocó hablar sobre derechos reales. En la materia de derecho romano con el profesor Gerardo Lavandeira. Como primer punto, todos queremos saber cuál es el origen. El origen histórico de los derechos reales, el pensador alemán Friedrich Zabagny fue el primero en diferenciar entre derechos reales y derechos personales. Propuso que el contenido del derecho real se deriva del término latino res, que significa cosa. Esta expresión no se acuñó en Roma, sino en la Edad Media, basada en términos latinos. Otros juristas como Vélez, Freitas y Bibiloni también contribuyeron a esta distinción. En la antigua Roma, las primeras definiciones de derechos reales se basaban en la relación de pertenencia entre una persona y una cosa. Esta relación inicial entre un ser humano y su sentido de pertenencia no era natural, ya que el contenido de este derecho se creaba. Por ejemplo, en esa época los esclavos eran considerados propiedad de sus amos. Pues sí, a lo largo de la historia, la noción de lo que constituye un patrimonio o pertenencia ha variado drásticamente desde la esclavitud hasta la actualidad. Hasta ahora hemos visto cambios significativos en cómo se consideraba la propiedad y las relaciones entre las personas y las cosas. Incluso en la actualidad, en este momento, la concepción de los derechos reales se ha ampliado para incluir la protección jurídica de los animales, considerando los sujetos y no solo propiedades. Es importante distinguir entre derechos reales y derechos personales. Se basa en la relación de pertenencia entre un individuo y una cosa, mientras que los derechos reales se relacionan con las cosas y su uso. Los derechos personales involucran la concurrencia de más de una persona para su configuración. Aunque esta división tiene sentido en las primeras etapas del derecho, algunos autores argumentan que en la actualidad no es posible trazar una línea clara que divida ambas materias. Mi nombre es María Gabriela Figueroa y voy a continuar con la exponencia, hablando sobre las conceptualizaciones de los derechos reales. Las conceptualizaciones de los derechos reales implica entender su naturaleza y alcance. Estos derechos se garantizan por estar vinculados a un objeto o cosa en contraposición a los derechos personales, que se relacionan con las personas. En términos generales, los derechos reales otorgan a su titular la facultad de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva y oponible a terceros. Según Oscar Morineux, el cual alegó en su teoría de los derechos reales que el objeto del derecho es siempre un objeto ideal y no un hecho real. Los derechos reales se refieren a un haz de poderes de diversos que un individuo tiene frente a otros con respecto a un objeto. Estos poderes pueden incluir las libertades para usar, gozar o disponer del bien sin necesidad de contar con el concurso, sin tener que contar con el concurso de otras personas. Tipos de derechos reales. Hablemos sobre lo que es la propiedad. La propiedad es el derecho real por excelencia. El propietario tiene el pleno dominio sobre un bien y puede usarlo, disfrutarlo y disponer de él como desee. Se compone básicamente de tres elementos. El derecho de usar. El propietario tiene el derecho exclusivo de usar el bien y esto implica que pueda disfrutar de él de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Por ejemplo, si es dueño de una casa, tiene el derecho a vivir en ella, utilizar sus instalaciones y disfrutar de su espacio. Derecho a disfrutar. Además de usarlo, el propietario tiene el derecho a aprovechar los frutos del bien. Estos frutos pueden ser tanto literales como las cosechas de un terreno, como los civiles, como las rentas o intereses como las rentas, o intereses generales por el bien. Por ejemplo, si posee un terreno agrícola, puede cosechar productos y beneficiarse económicamente de ellos. Derecho a disponer. El propietario tiene la facultad de disponer del bien según su voluntad. Esto significa que puede venderlo, cederlo, hipotecarlo o incluso destruirlo. Por ejemplo, si decide vender su automóvil, está ejerciendo su derecho a disponer de él. La propiedad es un derecho inviolable y su fuerza jurídica radica en que permite al propietario ejercer la propiedad es un derecho es un derecho inviolable y su fuerza jurídica radica en que permite al propietario ejercer estas facultades sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En otras palabras, la propiedad otorga un poder directo sobre el bien y crea obligaciones para que otros respeten ese derecho real. Vamos a continuar. Mi punto es el usufructo. Es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. En otras palabras, el usufructario tiene el derecho de usar, disfrutar y promover los frutos de un bien, pero sin ser su propietario. Aunque el usufructario no es dueño de la cosa, no tiene la tenencia de la misma durante un periodo determinado. Algunas de las características del usufructo. El usufructo puede ser temporal o vitalicio. El usufructo temporal establece un periodo de duración específico en un contrario. Al finalizar ese periodo, el derecho de goce y disfrute regresa al legítimo dueño del bien. Por otro lado, el usufructo vitalicio dura toda la vida del usufructario.
El usufructo puede aplicarse a diversos tipos de bienes, como inmuebles, muebles, derechos, servicios e incluso partes específicas de un bien. Por ejemplo, se puede usufructuar una vivienda, un automóvil, maquinaria, plantaciones, capitales o rebaños. Toda relación de usufructo se dirige por los términos de un contrato de usufructo. Este contrato establece los detalles del acuerdo, incluyendo el tipo de usufructo, ya sea temporal o vitalicio, y su duración. El usufructo tiene la obligación de conservar la forma y sustancia del bien, a menos que el título de su condición o la ley autoricen lo contrario. Ahora vamos a hablar de la hipoteca. La hipoteca es un derecho real que recae sobre un mueble y no sobre la persona. Desde el punto de vista jurídico, una hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de una obligación relacionada con estas propiedades. La hipoteca se extiende a todas las mejoras, construcciones y demás accesorios de inmueble hipotecado. La hipoteca se constituye sobre bienes determinados que no se entregarán al acreedor, sino que permanecerán en poder del propietario. Por el acreedor hipotecario puede perseguir el inmueble, incluso si está en manos de otra persona. La hipoteca debe constituirse siempre por escrito, no puede ser tácita ni general. Tanto la constitución como la cancelación de hipoteca deben inscribirse en el registro público de la propiedad para sufrir efectos contra terceros. El acreedor hipotecario tiene los siguientes derechos. 1. Hacer cumplir la obligación garantizada a través de este proceso legal. 2. En el remate, el acreedor puede adquirir el bien. 3. Debe ser pagado antes que otros acreedores con el dinero obtenido de la venta del bien hipotecado. El deudor hipotecario tiene el deber de pagar la obligación principal, solicitar consentimientos al acreedor para ejercer o arrendar el bien. La hipoteca se extingue cuando el bien hipotecado se extingue, se resuelve o extingue el derecho del deudor sobre el bien, se expropia el bien por utilidad pública o se remata judicialmente el bien hipotecado. Mi nombre es María Paricio y les estaré dando continuidad a lo expuesto por mi compañero José. Yo les estaré hablando sobre qué es prenda. Este es un derecho real que se constituye sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación. Es un contrato de garantía real que asegura que se cumpla una obligación. Grava bienes muebles y la persona acreedora retiene el bien mueble hasta que se pague la obligación contraída por el prestatario. El acreedor pignoraticio presta el dinero y retiene la garantía hasta que se devuelva el mismo. Sus facultades incluyen la retención del bien mueble, pero esto no implica el uso de la cosa. Por ejemplo, si se ha dejado una joya en prenda, el acreedor no puede usarlo. También tiene la facultad de la defensa del bien mueble. Este puede reclamar la propiedad si un tercero la posee sin derecho legítimo. Sus características relevantes son: primero, la prenda asegura el cumplimiento de una obligación, como por ejemplo devolución del dinero mediante la entrega de un bien mueble como garantía. Esta solo puede gravar bienes muebles. Los bienes inmuebles se graban mediante otras garantías como la hipoteca. Y aunque pierda la posesión del bien, el deudor sigue siendo el propietario mientras no se cumpla con el pago. El acreedor pignoraticio tiene la posesión del bien mientras no se cumpla con la obligación. Si no se paga, el prestamista se queda con la propiedad del bien mueble. Continuaremos hablando sobre lo que es servidumbre. Esta es una relación entre predios, es decir, inmuebles, las cuales se establecen mediante un gravamen real. Implica una afectación de un predio dominante sobre otro denominado sirviente. Es importante destacar que la propiedad no debe recaer sobre la misma persona. En términos más precisos, las servidumbres son un derecho real impuesto sobre un inmueble en beneficio a otro perteneciente a un distinto propietario. El predio dominante es aquel a cuyo favor está constituida la servidumbre, mientras que el predio sirviente es aquel en el que se encuentra el gravamen real. Antes de continuar hablando de este interesante tema, conozcamos un poco sobre su origen. Las servidumbres, tal como las conocemos hoy, tienen su origen en el derecho romano. En esa época, las servidumbres servían para satisfacer necesidades como el paso de personas, el acceso al agua y el tránsito de ganado. Estas servidumbres se denominaban iura in re aliena, lo que significa derechos reales sobre cosas ajenas, y estaban reguladas en los libros del digesto romano de esa época. Algunas de sus características son que son inseparables del predio a que pertenecen y no pueden ser hipotecadas de forma independiente. No se pueden dividir en partes independientes. Y por último, el predio sirviente debe limitar su dominio en favor de las necesidades del predio dominante.
En conclusión, hemos explorado los derechos reales desde su origen histórico hasta su aplicación en la actualidad. Desde la antigua Roma hasta nuestros días, estos derechos han sido fundamentales en el ámbito jurídico. Hemos visto cómo Savagni diferenció entre derechos reales y derechos personales, basándose en la relación de pertenencia entre una persona y una cosa. Muy importante, los esclavos romanos eran considerados propiedad de sus amos, marcando así el inicio de esta distinción. En la actualidad, los derechos reales se dividen en diversas categorías, como la propiedad, el usufructo, la hipoteca, la prenda y las servidumbres. Cada uno de estos derechos tiene características específicas y se utiliza para diferentes propósitos. Espero que esta información haya aclarado tus dudas sobre los derechos reales y su relevancia en el derecho actual. Gracias por estar aquí hoy y por su interés en este tema. Como dijo el filósofo John Locke, la propiedad es un derecho inviolable. Les animo a seguir explorando este fascinante campo del derecho. Hasta otro video educativo.